Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Blumerfield, pero eso ya lo sabés, si no, no estarías acá. Bien, todos han visto el video en el canal de Dross, 7 cosas que la Biblia no enseña. Me encantan las repercusiones que han tenido. Obviamente es un video en el cual Dross me dio una amplia libertad de trabajo como productor. Y es un video que no es denominacional, no habla a favor ni en contra de ninguna religión ni corriente religiosa en específico. Simplemente menciona hechos históricos que han sido ocultados por las religiones oficiales, ¿verdad? Eh, y ahí nos encontramos con que hay mucha gente ofendida en los comentarios de este video de Dross y hubo muchas reacciones, incluso en otros canales, y muchos videos hasta de curas queriendo explicar lo inexplicable, ¿no? Porque, por ejemplo, para ellos el monoteísmo bíblico, que es evidente y explícito, el monoteísmo en la Biblia es explícito. No hay libro más monoteísta que la Biblia. Ni siquiera el Corán es tan monoteísta como la Biblia. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Entonces, ese monoteísmo explícito de la Biblia, cuando uno lo expresa y dice que eso es lo que la Biblia enseña, que Dios es uno solo, uno y no tres. A ver, Dios es uno, no es tres. Punto. Es lo que dice la Biblia. Ahí aparecen a decir que eso es una postura religiosa, ¿no? Ahí es cuando nos empiezan a llamar unitarios. Ah, están como los testigos de Jehová que no creen en la Trinidad. Y a ver, y esta gente tiene que entender que el unitarismo no es el nombre de una religión, es, es una forma de llamar al monoteísmo bíblico que está explícito. La Biblia dice más de 6.000 veces dice que Dios es uno. El credo, el credo de los judíos, repetido a lo largo de todo el Antiguo Testamento, es el Shema Israel, es escucha, oh Israel, Yahvé nuestro Dios es un solo Yahvé. Lo repiten los judíos todos los Shabbat. Jesucristo lo repetía porque era judío y cuando a Jesucristo le preguntaron cuál era el mandamiento más grande, cuando este reformador judío que fue Jesucristo, que fue un hombre, que es un hombre, que es judío, y le preguntan, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Escucha, oh Israel, contesta él. El Señor nuestro Dios es un solo Señor y tienes que amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La respuesta de Jesús es el Shema Israel, el credo de Israel. O sea que Jesús toma el credo del judaísmo y lo convierte en un credo de la doctrina que él estaba predicando. Ese credo es repetido por Pablo en 1 Corintios cuando dice, aunque hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, es decir, para los cristianos, hay un solo Dios, el Padre. Lo dice en 1 Corintios, creo que el capítulo 8 o algo así, pero lo pueden buscar ahí. O sea, es explícito. Una y otra vez la Biblia dice que Dios es uno solo. Uno solo, hay un solo Dios, el único Dios es el Padre. Jesús en Juan 17:3 mira al cielo y dice, esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y aquel a quien has enviado. O sea, Jesucristo está llamando a su Padre el único Dios verdadero. Si lo está llamando único, es que no hay otro. Él no puede ser Dios mismo cuando le está diciendo a otro que es el único Dios verdadero, ¿verdad? O sea, yo no puedo creer que yo soy, por ejemplo, el presidente de la República, si yo le digo a Orsi, el presidente de mi país, que te reconozcan a ti, el único presidente de Uruguay, como gobernante de todo este territorio. Si yo le estoy diciendo a él que es el único presidente, nadie puede venir a decir que yo estoy argumentando que yo también soy presidente de Uruguay igual que él.
Es una cosa lógica. Y esto no tiene que ver con ninguna religión. No es una postura de una religión o de una secta o de un grupito. A lo largo de la historia, lo que ha sido una postura sectaria y religiosa ha sido la Trinidad. La Trinidad, quiero que entiendan, se ha impuesto a la fuerza en la humanidad. Es una doctrina que surgió artificialmente alrededor del siglo III, entre el siglo III y el siglo IV, que surgió gradualmente, que no está en la Biblia, y que fue impuesta a la fuerza dentro de la Iglesia Católica sin que la gente la terminara de entender y que después los evangélicos la heredaron cuando se separaron de los católicos, se desprendieron de un montón de cosas, pero no se desprendieron de la teología, siguieron adorando al mismo Dios Trino, sí, siguieron con la Trinidad. Y hubo otros de la Segunda Reforma, que es el periodo que va, la Segunda Reforma, estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿verdad? Todo ese grupo como los mormones, los testigos de Jehová, la ciencia cristiana, eh, los adventistas, todos esos que surgen en la Segunda Reforma, le hacen algún ajuste, algún retoque a las doctrinas evangélicas, pero algunos como los testigos de Jehová rechazan la Trinidad, pero hasta por ahí nomás, porque para ellos Jesucristo sigue siendo un ángel, sigue siendo un ser celestial, no es un ser humano, no es el Mesías en el que creen los judíos. Para los testigos de Jehová Jesucristo es un ser celestial, un Dios menor que baja del cielo, que se encarna en el vientre de María. Y eso es algo que no está en la Biblia, la doctrina de la encarnación no está. En la Biblia Jesucristo es un ser humano que nace y punto. Eso es lo que dice el ángel Gabriel. María le pregunta, ¿cómo va a suceder esto? Y es muy simple, le dice el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder de Dios te cubrirá. Y por esa razón, el santo ser que va a nacer, le dice el ángel, no el santo ser que te vamos a meter adentro, no, el santo ser que va a nacer, que va a existir, será llamado, tiempo futuro, será llamado Hijo de Dios. Jesús todavía no existía en ninguna parte antes de nacer. Nace como cualquier niño, como nací yo, como naciste vos, nace, crece, la madre le dice, mirá, hijo, tu nacimiento fue milagroso, en realidad vos le enseña, vos sos el elegido, el Mesías, lo va criando, y por eso explica por qué Jesús le decían que Dios era el Padre, el chiquilín se les escapó y se fue al templo, ¿no? Que fue cuando se les perdió. Y los padres lo encontraron en el templo y él en su inocencia dijo, ¿y no saben que yo tengo que estar acá en la casa de mi padre? Y claro, no entendía mucho todavía las cosas, pero porque era un niño normal. Pero ya entendía que su padre era ese Dios que estaban adorando en el templo, ¿no? Y no era que se acordaba así, cuando yo estuve en el cielo, yo estaba con él y yo me acuerdo. No, era un niño que lo único que lo diferenciaba de nosotros es que tuvo su padre, el que lo engendró, fue Dios mediante un milagro. ¿Eh? Bueno, eso es histórico, es cristianismo histórico, cristianismo primitivo. Los cristianos son un grupo de judíos en la historia que están convencidos que el rabino que los lidera es el Mesías. Eso es historia 100% probada. Miren la serie The Chosen, se las recomiendo. The Chosen, más allá de alguna imperfección que tiene, muestra un Jesús sumamente realista, un Jesús judío, un Jesús rabino con sus discípulos judíos, que es un reformador dentro del judaísmo y que es un ser humano, es lo que la Biblia dice que es, no un ser místico, un ángel disfrazado de ser humano. Entonces, el decir estas cosas, que no son parte de una teología unitaria, sino que son parte de la realidad bíblica, del texto bíblico, hagamos la prueba. Erradiquemos a todos los trinitarios del mundo, que no quede ningún trinitario, y después, en una isla que haya gente que nunca escuchó hablar de la Biblia,
vamos a darle una Biblia a esa gente. ¿Ustedes creen que esa gente se formaría la idea de la Trinidad de alguna forma leyendo solo la Biblia? ¿Llegarían a la conclusión de que Dios, que Jesucristo es Dios? ¿De que Dios son tres personas? No, es una doctrina heredada, es una tradición la Trinidad. Sin embargo, el unitarismo muchas veces fue erradicado. Los monarquianistas en el siglo II creían que Dios era uno solo y que Jesucristo era un ser humano. Y los erradicaron. No quedó ninguno. Los ebionitas pasó el mismo caso y los erradicaron, no quedó ninguno. Y surgieron los monarquianistas. Y después de que estaban erradicados estos, ya por la Edad Media, apareció Servet, leyendo la Biblia, llegó a la misma conclusión. Dios es uno, Jesucristo es un hombre. A Servet lo mataron y no importa. Los anabaptistas polacos, los hermanos, los seguidores del catecismo racoviano, lean el catecismo racoviano, leyendo la Biblia llegan otra vez, se forman el mismo concepto. Dios es uno, Jesucristo es un ser humano, los exterminan, aparecen los socinianos, aparecen... O sea, el monoteísmo bíblico es un hecho histórico y no se forma a partir de ninguna doctrina de un ser humano. Es una conclusión lógica de leer la Biblia con la mente abierta. Y cada texto que vayan a encontrar en la Biblia que parezca contradecir algo que es tan claro, obviamente hay que interpretarlo. Porque lo que es implícito no puede contradecir lo que es explícito. A ver, si la puerta de acá, de mi casa, es marrón y tiene un cartel que dice, esta puerta es marrón, y habemos 10 personas que escribimos en un papel, la puerta es marrón, y yo en algún momento hablando con ustedes les digo, porque la verde puerta de mi casa, si yo en algún momento la llamo verde, después de todo lo explícito que acabo de decir que es marrón, bueno, va a haber que investigar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a descartar todo? ¿Vamos a descartar el color, el cartel, el testimonio de 10 personas? Porque una vez parece que dije que era verde. No, vamos a ver si quise decir otra cosa. Y capaz que yo quise decir que era verde porque la madera del árbol fue cortada de un árbol verde, que no estaba todavía maduro, por ejemplo. Entonces eso es lo que tenemos que ver con la Biblia, porque viene gente muy sueltita de cuerpo, como si uno nunca hubiera leído, como si uno nunca hubiera leído, casi digo, qué horror. Como si uno nunca hubiera leído la Biblia y dice, Juan 1:1 dice que Jesús es Dios. No, pero escúchame una cosa. ¿Te pensás que nunca leí la Biblia? Yo sé lo que dice Juan 1:1. Y hoy vamos a hablar de eso, de Juan 1:1. Vamos a ver lo que dice y vamos a ver lo que no dice Juan 1:1, porque en ese texto es el parteaguas donde los binatarios, es decir, los testigos de Jehová, se agarran para decir que Jesús es un Dios, una divinidad. Los trinitarios se agarran para decir que Jesús es el Dios. Y los monoteístas, los que seguimos el cristianismo primitivo, nos agarramos de ese texto para decir lo que dice la Biblia. ¿Qué dice y qué no dice? Juan 1:1 dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. ¿Me escucharon? En el principio la palabra era, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Bien. Si me acaban de escuchar los que no conozcan la Biblia, que no tienen ningún prejuicio, por tanto, alguno que me diga si yo acabo de mencionar a Jesucristo para algo. ¿Ustedes me escucharon mencionar a Jesucristo en algún momento? No, yo lo que dije de memoria es que en el principio la palabra era. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En ningún momento dije lo que toda esta gente cree leer. En el principio Jesucristo era, Jesucristo estaba con Dios y Jesucristo era Dios. Juan 1:1 no dice eso. Y Juan 1:1, ese texto así, explícito,
explícitamente está hablando de la palabra, del griego logos. Y logos sin artículo definido en el lenguaje original. Se pueden fijar en el emphatic diaglot, se pueden fijar en cualquier otro diaglotón, que son transliteraciones texto a texto del griego original, que esa palabra logos está sin el artículo. Es decir, que Juan 1.1 está hablando de una cosa, no de una persona. Así que la traducción literal sería: en el principio, palabra estaba con el Dios y palabra era Dios. O mejor aún, en el principio una palabra era, y una palabra estaba con Dios, y una palabra era Dios. Porque no tiene artículo definido y porque está hablando de una cosa. Y no está hablando de Jesucristo. En ningún momento dice Jesucristo estaba con Dios y Jesucristo era Dios. Tampoco dice era un Dios, como dicen la gente de la Watchtower, de la corporación Watchtower, que insisten con eso, en que Jesús era como un Dios menor. No, ahí está hablando de la palabra. ¿Y qué es la palabra? La palabra de Dios, si van al principio, como dice ahí en el principio, van a Génesis 1.1 y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si ustedes leen el libro de Génesis, van a ver que Dios, el diseñador, el creador del universo, crea el universo, crea la tierra, usando comandos de voz. Dios dice: haya luz, y hay luz. Haya una separación entre las aguas, hay una separación entre las aguas. Cada cosa que Dios dice, con sus palabras, sucede. Dios usa comandos de voz, para decirlo en términos modernos, para crear. La palabra de Dios es literalmente eso, palabra de Dios, no hay que interpretar nada. ¿Qué es la palabra de Dios? Bueno, cuando Dios habla, eso que pronuncia es una palabra. Y esa palabra, cuando la dice Dios, es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Bloomfield? Bueno, esto que están escuchando ahora es la palabra de Bloomfield. Entonces, Juan 1.1 habla de la palabra de Dios. En el principio, la palabra, ese sustantivo, esa cosa, la expresión oral, ya existía. ¿Y estaba con quién? Estaba con Dios, porque en el principio era el único ser capaz de pronunciar palabras. Y esa palabra no solamente estaba con Dios, sino que era Dios mismo, porque esa palabra expresaba todo lo que Dios decía sucedía. Esa palabra era Dios. Dios era su palabra, su expresión, su voluntad. Se podría usar como sinónimo de voluntad. Se podría decir: en el principio la voluntad estaba con Dios y la voluntad era Dios. Ahí queda clarísimo 100% Juan 1.1. Si leen la Biblia y no interpretan simplemente lo que está escrito, palabra es palabra. Y el mismo Juan en su carta dice que la palabra habla de la palabra de vida, que estaba en el principio con Dios. En ningún lado dice que sea Jesucristo. Sin embargo, más adelante Juan dice: y esa palabra se hizo carne. Y algunos dicen: viste que es Jesucristo, porque ahí dice la palabra se hizo carne. Y acá donde les explico, que la palabra se haya hecho carne cuando nació Jesucristo, no quiere decir que la palabra y Jesucristo sean una misma cosa. Por ejemplo, cuando ustedes dicen: yo quería tener un auto y yo soñaba con un auto. Y cuando compran el auto dicen: mi sueño se hizo realidad. ¿Ustedes están diciendo que el sueño de ustedes les salió de la cabeza, se materializó y se transformó en un auto? ¿Ustedes están diciendo que su sueño es literalmente lo mismo que el auto? No. Cuando ustedes compraron su auto, su sueño se hizo realidad. Cuando yo fui padre, cuando nació mi hijo Horacio, mi voluntad de tener un hijo se hizo carne. Mi voluntad se hizo carne, nació mi hijo. Dios, cuando tuvo un hijo, su voluntad, su palabra, se hizo carne. No solo su palabra, su amor.
También se dice no solo que Dios es palabra, Dios es amor. Lo dice la Biblia. Dios es amor. ¿Qué pasa si decimos, en el principio el amor era, el amor estaba con Dios y el amor era Dios? Y el amor se hizo carne. ¿Ustedes verían algún problema en eso? ¿Habría alguna contradicción? No, el amor se hizo carne cuando nació Jesucristo. Todo ese amor de Dios, todo lo que Dios era, se hizo carne. Al nacer Jesús, todo eso se volvió, se personificó en una persona. No quiere decir que sean la misma cosa. El amor y Jesucristo no son lo mismo. Son cosas relacionadas, pero no son lo mismo. Y la palabra y Jesucristo no son sinónimos. Claro que esa palabra se hace realidad, se hace carne. Cuando nace Jesús, la voluntad de Dios se hace realidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Mesías designado por Dios para gobernar la tierra durante 1000 años, gobernar nuestro planeta. Él, junto a su iglesia, va a gobernar el planeta con un gobierno central desde Jerusalén para luego entregar la tierra limpia a su Padre. No desde el cielo con 144.000 elegidos a dedo, que justo eran todos blancos y vivían todos en Estados Unidos, como creen algunos. No. Todos los cristianos, todos los seguidores de Jesús van a gobernar durante ese periodo de 1000 años sobre aquellos que no creyeron y que también van a tener la oportunidad de creer. Así que a Jesús, que la palabra se haga carne cuando nace Jesús, no quiere decir que sea sinónimo de que es Jesús. Que a Jesús también le digan la palabra es un seudónimo. Se le dice el cordero. ¿Jesús es un cordero? Literalmente, Jesús tiene 4 patas, tiene lana, hace be. ¿Es un cordero? No, pero le dicen el cordero. Le dicen el cordero, le dicen la palabra. Tiene varios seudónimos, tiene varios sobrenombres. Y acá, el Hijo del Hombre también le dicen. Esto no quiere decir que sea literalmente todas estas cosas. Porque, por ejemplo, le dicen al Hijo del Hombre, él literalmente no es hijo de ningún hombre. Porque su ascendencia humana fue una mujer. Su padre justamente no fue un hombre, fue Dios que lo engendró. Mediante un proceso genético, fertilizó el óvulo de María, de María, no con una paloma como ponen los estúpidos por ahí, que nunca agarraron una Biblia y hacen los famosos chistes con la paloma, María traicionando a José con una paloma. A ver, eso no está en la Biblia. En ningún lugar de la Biblia habla de una paloma. Yo no sé de dónde sacan ese tipo de estupideces, porque para hacer humor hay que tener un poquito de conocimiento. No hay nada más lindo que reírse de lo que uno conoce. Porque cuando haces chistes diciendo que María traicionó a José con una paloma, en realidad quedas como un estúpido, porque no leíste la Biblia de la que te estás riendo. Yo me puedo reír de un montón de cosas. Me puedo reír de la Biblia satánica, por ejemplo, porque la leí y la conozco. Me puedo reír de la obra de Crowley y cagarme de la risa de ese pelado, porque leí toda su obra y la conozco. Me puedo reír de muchísimas cosas porque las leí y las conozco. Ahora, ponerme a reírme de cosas que no entiendo y cosas que no conozco es lamentable, pero pasa. Así que bueno, hoy hablamos del monoteísmo bíblico y ya sabemos, o por lo menos ustedes, le tengo más fe a los que no tienen prejuicios, a los que no han sido educados en la Biblia, a los que recién la van a agarrar ahora para ver qué dice. Esos han tenido la mejor aceptación, porque van a leer lo que dice ahí, no lo que la gente cree. Eso es lo que queríamos con el video de Dross. 7 cosas que la Biblia no enseña. Enseña a tu religión, enseña a tu iglesia, le enseña a tu grupo, tu secta, pero en la Biblia no están. Son ustedes que dicen, pero acá dice, así que si esto quiere decir esto. No, pero explícitamente no están en la Biblia. Espero que hayan entendido también la diferencia entre explícito e implícito. Y cuando ustedes en un texto tienen un mensaje explícito, cuando tienen, por ejemplo, en un texto, 20 veces el texto dice, Juan es negro, Juan es africano, Juan es de raza negra,
lo tienen 10, 20, 30 veces diciendo que el tipo es negro, que el tipo tiene mota, que el tipo lo dice 20 veces. Si en alguna otra parte llegan a leer algo que implícitamente ustedes creen que quiere decir que ese tal Juan era rubio, por ejemplo, y lavó sus cabellos claros en las aguas, no van a poder descartar todo lo que es explícito por ese solo texto. Van a tener que buscarle una explicación a eso. Es una regla hasta de la ciencia, cuando la excepción siempre confirma la regla. A ver, no llegamos a... Si encontramos un limón rojo, no llegamos a la conclusión de que los limones son rojos, porque es un caso en un millón. Más bien nos ponemos a investigar por qué ese limón es rojo. No salimos a decir, mirá, los limones son rojos como estúpidos. Y con la Biblia pasa lo mismo. Si toda la Biblia nos dice que Dios es uno, si toda la Biblia nos dice que Dios es el Padre de Jesús, si toda la Biblia nos dice que Jesús es un ser humano, de carne y hueso, no vamos a agarrar un texto que diga que Jesús es Dios, o que parece que dijera, y a salir gritando, no, pero acá dice, no, pará, y los otros 6.000, 7.000 lugares donde dice lo contrario, ¿qué hacemos? ¿La tenemos que reescribir de nuevo? Acuérdense de esto. Bueno, espero que les haya gustado este video, gente. Los espero en el canal de Dross. Creo que se viene una secuela de 7 cosas que la Biblia no enseña. Creo que no va a haber problema con Dross. Si él lo autoriza y Dios lo permite. Si Dios lo autoriza a él, a Dross. Después de Dios, el que me manda es Dross. Si Dios le autoriza a Dross y Dross me autoriza a mí, los vemos en una secuela. Los quiero mucho, gente. Pregunten lo que quieran en los comentarios, pero polémica religiosa no. Yo de religión, de política y de religión no discuto. Si tenés una pregunta sobre esto que hablo, preguntá, yo te contesto. No me empiecen a poner testitos, pero no leíste esto, pero no, porque no las contesto. ¿Está?